Y el campeonato empieza en 3, 2, 1, ¡adelante! Bueno, lo que vamos a hacer aquí hoy es cortar cada uno nuestro jamón de la Cañiza. En el 60 aniversario de esta fiesta tenemos un tiempo, tenemos unos parámetros que hay que cumplir, rectitud, loncha fina, limpieza. Cada uno pues trae sus herramientas, trae sus platos en cuanto a hacer un plato de presentación, un plato creativo. Siempre que hay un jamón hay gente alrededor, hay buen ambiente y hay alegría. Servir todo para que la gente coma, se lo pase bien, disfrute del jamón, de la fiesta, del ambiente, de todo en general. É unha mel moi rica, casera, feita aquí en Fontefría, na Cañiza, que gusta moito porque temos dous tipos de mel de flores, mel de eucalipto. Eu creo que unha mel moi sabrosa, verdad? É unha festa moi popular aquí na Cañiza, está cheo de xente que ven a desfrutar de moitos tipos, o xamón en moitas formas, como tortilla de xamón, croquetas de xamón, xamón asado, e que a verdad ten moita festa porque veñen a tocar grupos e ven moita xente. É moi chula, vinde. Pues nosotros aquí en nuestro bar pues vendemos tapas de jamón, vendemos choripanes, vendemos oreja, vendemos empanadillas, vendemos empanada, de todo un pouco. E a verdade é unha honra levar os cabezudos este ano porque é un xeito de manter a tradición da festa do xamón, que bueno, xa leva moitísimos anos na Cañiza, e a verdade é todo un orgullo para o pobo, e toda a xente que ven aquí a disfrutar do noso xamón, que bueno, típico de aquí e da Cañiza sempre. Tocamos de todo, pasodobles, cumbias, pa verbenas, pa alboradas, pa todo. Pois para nós é unha tradición vir aquí porque levamos desde que eu teño uso de razón vindo, facendo pasarrúas cos cabezudos, pasarrúas o día do xamón, coas bandexas e tal, entón para nós supón unha tradición. A verdad que non entenderíamos a festa do xamón sin vir a tocarnos. Para nós xa é tradición vir todos os anos. Realmente es un producto extraordinario, es el mejor de Galicia, uno de los mejores de España. El jamón es un plato exquisito, es un manjar para muchísima gente. Y de ahí el éxito de esta fiesta feria del jamón. Tenemos el bocadillo que volvimos a bater el récord, hicimos este año 23,5 metros. El año pasado habíamos hecho 21 metros, por tanto batimos de nuevo el récord de una sola pieza de pan e incluso una sola loncha, que también tiene esos 23,5 metros. Después ayer hicimos una cata, a lo largo de estos días estamos haciendo distintos eventos.